Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a un capítulo de Breaking Myths. El día de hoy vamos a hablar del principio. Si se acuerdan, en el primero o segundo capítulo de este blog hablamos del final y yo les contaba que porque quería empezar por el final y del final hacia el principio, si era algo que normalmente pues no suele suceder de esa manera. Vamos a ir entendiendo esto poquito a poquito. Por ahora, el día de hoy nos vamos a enfocar en lo que respecta a la creación, a la Biblia, en el capítulo del Génesis, en el libro del Génesis, y vamos a pasar por diferentes capítulos y versículos, empezando por el primero y del primero al 9 más o menos. A la par, si me lo permiten, vamos a hacer una comparativa con algunas de las teorías de la creación de la ciencia que hubo desde tiempos remotos hasta más recientemente, y vamos a tratar de hacer juntos esta comparativa y ver qué cosas tienen en común, a ver si realmente les parece que sea tan diferente como creemos o no. Empecemos. Ahora, vamos a hablar de otras de las tantas teorías que han surgido a lo largo de la historia respecto de cómo se originó la vida. La primera fue una llamada generación espontánea, la teoría de la generación espontánea. Esta fue inventada o propuesta por Aristóteles, y él defendía que la vida surgía a partir de organismos muertos, de organismos no vivientes, y que a partir de estos organismos, de manera espontánea, podían surgir organismos vivos. Después del tiempo, un científico llamado Needham hizo un experimento en el que hizo un caldo, echó un agua y la puso a fuego. El fuego mató todo lo que había ahí de vida, todos los organismos que podían haber de vida los mató todos. Pero después de un tiempo empezaron a aparecer ciertos microorganismos dentro de este caldo. Entonces Needham decía que efectivamente se había producido vida, estos microorganismos, a partir de lo no viviente, pero esto actualmente pues ya sabemos que no es posible, porque por donde entraron esos organismos fue por la boquilla de la probeta en donde se hizo el experimento. Después de este experimento, muchos otros científicos hicieron diferentes experimentos con carne, con recipientes, con el caldo, con tapa, sin tapa, o moscas, sin moscas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no fue sino hasta que aparece otro gran y magnífico científico que no solamente fue clave para desmentir la teoría aristotélica, sino que también fue clave en la medicina, en el análisis de microorganismos, en la ciencia, en la biología y en otras muchas otras ramas. Estamos hablando de nada más ni nada menos que Pasteur. Entonces Pasteur decide replicar este ensayo o este experimento que había hecho Lehan respecto de lo de Aristóteles, pues con la teoría de Lehan lo único que se había probado era que todos los organismos morían, pero no se probaba si iba a haber vida después de. Entonces ahí Pasteur decide hacer el mismo experimento con una pequeña variación. La teoría de Pasteur fue irrefutable porque básicamente recreó el experimento de Needham, que después también fue una versión alternativa de Spallanzani, pero esta vez lo que hizo fue añadir a la probeta le puso como una especie de cuello largo y delgado que tenía como una especie de forma de S, en donde entraban las bacterias pero quedaban como reposadas en una de las curvas de ese cuellito, pero no llegaban al caldo estéril. Luego él partió como ese cuellito que le había puesto, y ahí se evidenció que efectivamente volvieron a aparecer estas bacterias y microorganismos, ya sean hongos o ya sean bacterias. Lo que dice Pasteur, o lo que dijo Pasteur, pues, fue que toda vida existente provenía de otra preexistente. Luego aparece otra teoría, que es la que se llama cosmozoica o panspermia, en donde básicamente Arrhenius, que fue el científico que propuso, pues, decía que llegaba un meteorito que
estallaba y de eso que explotaba salían unas partículas o unos residuos que se producían que eran claves para que se creara la vida a partir de ellos. La, esta teoría también la defendían mucho los que creían en la vida alienígena. Entonces decían que todos nosotros proveníamos de un ser extraterrestre o de algo extraterrestre, de una química alienígena de alguna manera. Pero esta teoría también tuvo sus oposiciones, empezando por el científico Becquerel, que decía que era imposible que esto sucediera debido a que las radiaciones ultravioleta, las temperaturas tan altas y tan complicadas del universo, del espacio exterior como tal, no podían permitir, junto con la misma presión, que estas moléculas se produjeran y que no podía permitir que se desarrollara vida bajo ninguna circunstancia. Luego viene otra teoría, que es la teoría de Oparin, desarrollada por Alexander Oparin y John Haldane, que defienden o que decían básicamente que al principio la atmósfera que había en el universo y en la Tierra era muy distinta a la que había ahora, que en ese principio habían unos gases como el metano, como el amoníaco y vapor de agua. Y como no había oxígeno, entonces se dice que la atmósfera era reductora. Pero ¿qué pasaba? Sobre la superficie de la Tierra, al contacto con la radiación ultravioleta, todo organismo vivo perecía. Por ende, lo que defendían era que la vida había empezado en el agua. Entonces, la radiación, en su interacción con los mismos gases que habían en ese principio, generan que en el agua se produzcan unas MOS, o también llamadas moléculas orgánicas sencillas. Las MOS se comienzan a agrupar y forman un coacervado, que a su vez el coacervado se une con polímeros y se produce un protobionte. Este protobionte probablemente, según esta teoría, fue el primer ser vivo, o el antecesor inmediato del ser vivo. Esta teoría tuvo también un experimento para probar si podía ser o no real. Este experimento se llamó el experimento de Miller. El experimento de Miller fue propuesto por Stanley Miller a su director en ese momento, Harold Urey, y consistió básicamente en que tenían como una combinación de diferentes como probetas, todos como unidos, como en una especie de sistema conectado, en donde por un lado tienen un frasco redondo, este caldo estéril, a una alta temperatura producto del fuego. Esto lo que produce es que el agua se evapore. Ese vapor de agua genera unos gases, genera hidrógeno, genera amoníaco, genera una cierta cantidad de gases que al reaccionar con chispas eléctricas se condensan y se dirigen, por decirlo así, a otra probeta, y en esta probeta, oh sorpresa, empiezan a aparecer ciertos compuestos como aminoácidos, entre otros. Ahora, así como hay muchas más teorías distintas de distintos científicos en distintos países y lugares del mundo que buscan darle un sentido a la creación del mundo en sí, hay una que fue una de las más conocidas o famosas de unos años para acá, más recientes, digamos, de las teorías más recientes, y según la ciencia trata de una supernova que explotó creando un campo o una onda de choque, pero que al tocar una nube de moléculas hace que se cree el sistema solar. Después de millones de años, el hidrógeno y el helio para dar nacimiento al Sol, y luego surgen protoplanetas que se van agrupando mediante choques y forman la Luna, la Tierra, y dicen que la Tierra se creó al chocar con Theia, otro protoplaneta que la deformó y luego con los años ella quedó redonda.
Ahora, la vida según la ciencia empezó así. En principio con el eón Ádico, que fue hace 4.600.000 millones de años, surge el sistema solar, se crea el primer eón, dura aproximadamente 1.600 millones de años, geológicamente hablando no tenía rocas, empezó con magma y lava derretida y al terminar la Tierra se endureció y a ese periodo se le llamó Ádico por Hades, el dios griego. Después de el eón Ádico viene el eón Arcaico, y es aquí cuando aparecen las rocas. No había oxígeno, las procariotas asimilan el sol y surge la fotosíntesis, las cianobacterias muchas mueren, pero dan paso a las que crearon oxígeno. Luego aparecen los estromatolitos que se formaron con el crecimiento de capa tras capa de microbios unicelulares, como las cianobacterias, y luego las bacterias se empiezan a volver más complejas. O sea, que se cree que la vida empezó o comenzó mucho antes, pero no tienen más fósiles de épocas antiguas, más antiguas me refiero, así que no se puede comprobar esa teoría. Luego viene el eón proterozoico, que dice que la vida evoluciona a formas muy variadas. Luego viene el eón fanerozoico, que es el actual, en donde aparece el Homo sapiens o el Homo en sí y todas sus variantes de Homo. Entonces podríamos creer que no está muy alejada de la versión bíblica. En la versión bíblica que empieza en Génesis 1, primero fueron los cielos y la tierra, luego la tierra que estaba desordenada y vacía, luego vienen las tinieblas sobre el abismo, el Espíritu de Dios sobre aguas, Dios hizo la luz, Dios separa la luz de la oscuridad, Dios nombra a la luz día y a la oscuridad noche, entonces pasó la tarde a la mañana para cumplirse el primer día. Expansión y separación de las aguas. Separó Dios las aguas de debajo de la expansión de las aguas sobre la expansión. Y la expansión por el espacio llamó expansión de los cielos. Pasó la tarde y la mañana y se hizo el segundo día. Luego Dios llamó al espacio cielo y juntó las aguas de debajo de los cielos y descubrió lo seco. O sea, no es que lo descubriera como un acontecimiento de lo descubrió, sino que le quita esa cobertura que tenía húmeda para que aparezca lo seco, por decirlo así. Entonces, que las aguas debajo del cielo se junten para que aparezca la tierra seca. Es así como dice, digamos, parafraseando el primer capítulo de Génesis hasta el versículo 9 más o menos. Entonces, si cada eón son aproximadamente 1.600 millones de años y cada uno se divide en eras, y si para Dios esos son como 1.000 años y un año son como un día, según Pedro 3, 8, 10, Él separa esa luz para que haya luz en el día y luz en la oscuridad. Luego nombra a la luz día y a la oscuridad la nombra noche. Y entonces ahí pasa la tarde a la mañana y se cumple el primer día. Si tenemos eso en cuenta con lo que la ciencia dice sobre el eón Ádico, que es básicamente que hace 4.600.000 millones de años, como dije anteriormente, no había rocas. O sea, según la ciencia, empezó como magma y lava derretida que luego se endurece para formar la Tierra. Entonces, en principio también hablan de este espacio vacío, que es el espacio como lo conocemos actualmente, donde están todos los sistemas solares, soles, etc. Y ese espacio pues que está desordenado, como con rocas por doquier, pero no hay no hay algo formado como tal. Y es en este eón en el que empieza a surgir este sistema solar, en el que ya se empiezan a como agrupar las rocas y que van dando forma geológica mediante, según la ciencia, choques y demás cosas.